La actual tensión en la península coreana parece una regresión de la Guerra Fría. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la escalada de amenazas en este lugar del mundo ha llegado a sus niveles máximos, lo que hace temer el estallido de un conflicto en una de las zonas más calientes del planeta, cuyas consecuencias, podrían tener repercusiones para todos nosotros. El gobierno estadounidense ha decidido aplicar presión económica y diplomática contra Corea del Norte junto a sus aliados regionales, Japón y Corea del Sur, definiendo al gobierno de Pyongyang como la amenaza más peligrosa y urgente para la paz y la seguridad en Asia del Pacífico. Now, with regard to a change, we have literally gone through decades. It was some quarter century ago that we first learned of the presence of nuclear weapons on the Korean Peninsula in the possession of North Korea. There was an agreed framework. There was a period of strategic patience. But the era of strategic patience is over. President Trump has made it clear that the patience of the United States and our allies in this region has run out. Resulta difícil creer que la búsqueda de esa paz, de la que tanto hace gala Estados Unidos, vaya acompañada de la puesta en marcha de una maquinaria bélica que incluye portaaviones, cruceros, destructores submarinos, la alerta de las fuerzas militares estadounidenses estacionadas en Corea del Sur y que, al amparo del acuerdo militar con ese país, toman el mando de las fuerzas militares surcoreanas en caso de guerra, generando así la férrea determinación del gobierno de Pyongyang de amenazar inclusive con el uso de todo tipo de armas, incluyendo su reducido arsenal nuclear, estimado en una decena de bombas nucleares. Hoy en Mundo al Revés analizamos la tensión en la península coreana. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. We've committed ourselves to do everything we can to prevent any type of conflict from breaking out. 국방 과학자 기술자들은 지난 시기의 발동기들보다 비추진력이 높은 대추력 발동기를. Parte del motivo es bien conocido. Kim tiene armas nucleares y está buscando desarrollar misiles de largo alcance que podrían incluso llegar hasta Estados Unidos. Pero ese no es el único riesgo. Meetings on North Korea, he's acting very, very badly. I'll tell you, he's acting very badly. 우리는 미국이 원하는 그 어떤 전쟁에도 거의 대응해줄 의지도 능력도 다 가지고 있다. Pyongyang podría lanzar un ataque con armas convencionales y armas químicas que mataría a cientos de miles o hasta millones de personas. Corea del Norte es considerada por algunos el mayor riesgo para la estabilidad global. Tiene también un poderoso aliado. Right now, it appears to be going in a very reckless manner in what its conduct is portraying for the future, and that's got to be stopped. We have, and that's called the country of North Korea. We have a big problem. Así como Corea del Sur mantiene en su territorio bases militares con decenas de miles de soldados estadounidenses, Estados Unidos ha acumulado aliados y bases militares alrededor de China. Preocupa a Beijing. Chinese officials sometimes bluff. 오늘의 정치는 시민들은 오직 힘으로 맞서야 하며武力을 부상에 강화하여 우리의 선택이 정말로 오락가는 것을 실증해 주고 있다. Last thing we see is nuclear North Korea that threatens the coast of the United States. We are sending an armada, very powerful. We have submarines, very powerful, far more powerful than the aircraft carrier, that I can tell you. So I said, the way you're going to make a good trade deal is to help us with North Korea. Otherwise, we're just going to go it alone. That'll be all right too. El crucero lanzamisiles ruso Varyag, insignia de la Flota del Pacífico. La Armada de Estados Unidos, Cuartel General, Nápoles, Italia, un nave de comando de las Fuerzas de Desembarco, TUS. Mount Whitney, LSS-20, 2 portaaviones nucleares.
백백바의 핵폭탄을 터뜨린 것보다 더 무서운 설득기의 대파멸이다. We hope to achieve this objective through peaceful means, but all options are on the table. Just in the past 2 weeks, the world witnessed the strength and resolve of our new president in actions taken in Syria and Afghanistan. North Korea would do well not to test his resolve. Hoy el análisis lo obtenemos de Daniel Wiesenberg, periodista, politólogo, escritor. Daniel es además editor de la revista Late. Gracias por acompañarnos, Daniel. Bueno, empecemos con este análisis. No es una novedad la tensión política y militar en la península coreana. Digamos que la posibilidad de un conflicto ha estado siempre latente, ¿no? Sin embargo, el aumento de las hostilidades, partiendo de la retórica que ha alcanzado altos niveles de agresividad, sobre todo desde Washington, y bueno, posteriormente la exhibición del músculo bélico, entiéndase, movimiento de tropas, unidades navales, la instalación de sistemas antimisiles, son señales que inquietan porque parecen configurar un escenario de guerra. La espada lista para usar, como ha dicho Washington. ¿Cómo se llegó hasta este punto, Daniel? ¿Cuáles son los factores que incidieron en la construcción de esta atmósfera? Bueno, como bien lo decís, han pasado muchas décadas desde que se ha pausado la guerra de Corea y esto es el principal factor a tener en cuenta. La guerra de Corea no ha terminado, simplemente se ha, como dije recién, pausado, es decir, se ha firmado un alto al fuego que se ha violado muy tenuemente en la zona desmilitarizada, allí en el paralelo 38, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hubo algunos episodios en los que se violó el alto al fuego, pero nunca se reanudó la guerra de Corea. Pero sí sigue vigente. Y por eso Estados Unidos ha tenido, desde ese momento, y ha reforzado y ha invertido muchísimo dinero en presencia militar en el paralelo 38. Por eso Estados Unidos ha ayudado a Corea del Sur. Yo creo que el mérito del desarrollo económico de Corea del Sur es coreano, pero no hubiera sido posible, de todos modos, sin el soporte de Estados Unidos. Y Corea del Norte se está transformado en esa gran amenaza que hoy tiene más lugar en los medios, pero que habitualmente la venía teniendo en los últimos años, en la última década especialmente, también para justificar la presencia de Estados Unidos en la zona. Con esto no justifico, a la inversa, a Corea del Norte. Creo que es un régimen dictatorial, que es un régimen cerrado, que es la primera dinastía comunista de la historia, que si Kim Il-sung tuvo alguna buena idea, ya se fue difuminando y se ha tergiversado completamente, pero permanentemente el enmarque mediático intenta mostrarnos a buenos y malos cuando esas categorías no sirven para analizar la política, y si sirvieran tendríamos que decir que son todos malos, digamos. Que los únicos perjudicados son los coreanos, tanto los del sur como los del norte. Es decir, lo que hay en la península de Corea, respondiendo concretamente a tu pregunta, es un gran juego geopolítico, es decir, entre Estados Unidos y Occidente por un lado y entre Rusia y China por el otro. Hay más actores involucrados, no son los únicos, pero que es una especie de continuidad de resabio de la Guerra Fría. Es decir, que el juego político entre las grandes potencias se desarrolla a través de terceros, en este caso Corea del Sur y Corea del Norte. Y para indagar un poco en las razones que explican este escenario, ¿en qué se basa, Daniel, esta enemistad histórica? ¿Cuál es el eje principal de este conflicto? Bueno, Corea muy pocas veces fue una sola, y el origen es ese, es la división entre
el norte y el sur, entre los revolucionarios que en su momento comandó el general Kim Il-sung, y aquellos que incluso se habían formado en los Estados Unidos y que resistieron esa avanzada y que con el ejército que en algún momento tuvo el nombre de Naciones Unidas recobró territorio. Ese es el origen y en definitiva es lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. El origen es el choque entre el bloque soviético y el bloque occidental capitalista, ¿no? Ahora, ya no es exactamente eso. Lo que quedó es un régimen que sigue jugando al estalinismo cuando ni en ningún otro lugar del mundo siguen pensando en esos términos. Ni Cuba, ni China, ni Camboya, ni Vietnam son los mismos, y Corea del Norte parece quedar en el tiempo. Y entonces, y Corea del Sur ha revertido una situación económica realmente de una forma milagrosa, un caso único, muy criticable, pero también con aspectos muy destacables. Se ha transformado Corea del Sur en el único ejemplo de un país que de recibir ayuda para el desarrollo, en muy poco tiempo ha pasado a darla. Es decir, se ha desarrollado de manera muy especial, y entonces el origen es la Guerra Fría. Lo que queda es una versión coreana de una guerra que nunca se terminó de cerrar, con presiones de las grandes potencias detrás. Pero, ¿qué hay del principio de la libre determinación? ¿No? Una pregunta lanzada al azar. Me refiero a Corea del Norte, un país determinado, como hemos visto, a defender su modelo de desarrollo, más allá de los cuestionamientos que podamos formular. Sí, Corea del Norte, digamos, es un país muy pequeño, muy precario, y que la forma que ha tenido de sobrevivir es cerrándose en sí mismo. Y el autoritarismo y esta especie de dinastía que se ha generado en la familia Kim, sabe muy bien, siempre supo muy bien que la forma de sobrevivir al bloqueo comercial y a los cambios, a la caída del muro de Berlín, a las mareas que la política iba trayendo, era cerrarse cada vez más, y lo han llevado a un extremo impresionante. Digamos, el único país del mundo sin internet, que hasta es un detalle, digamos, porque el acceso está mediado por el Estado. Es decir, hay una intranet, hay acceso a bienes y servicios muy limitado, y sobre todo hay una noción, creo, en el régimen norcoreano, que es que ya no hay forma de salir negociadamente. Es decir, no hay acuerdo posible con Corea del Sur, porque se han sacado muchas distancias. Corea del Sur tiene 40 veces, la economía de Corea del Sur pasó de ser 5 o 6 veces más chica que la de Corea del Norte después de la Segunda Guerra, a ser 40 veces más grande. Entonces el régimen de los Kim ya no tiene herramientas, ya no tiene nada para hacer, y entonces por eso apuestan por la carrera armamentística, ¿no? Saben que la única manera de seguir ahí es seguir jugando a ser una amenaza. El problema es que este juego un día puede transformarse en una realidad. Sin embargo, Israel, que es un país que posee, se estima, entre 300 a 400 artefactos nucleares, que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, que agrede constantemente a sus vecinos, que ocupa territorio palestino, goza de prebendas, ¿no? Goza de apoyo y, bueno, de la complicidad de Washington. Hay mucha hipocresía, ¿no? Y doble moral, Daniel, y de esto muy poco se habla. Sí, Estados Unidos hizo más de 1000 ensayos nucleares desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Corea del Norte hizo 5 que ni siquiera sabemos si son nucleares. Juzguen ustedes quién es más peligroso. Lo que pasa es que Estados Unidos se ha configurado como una especie de guardián de la paz, y es un guardián de la paz que elige quién es peligroso, quién es una amenaza y quién no. De qué guerra vale la pena hablar y de qué guerra no vale la pena hablar. Pero lo cierto es que ellos están
metidos en todas, digamos. Tal cual. Cada conflicto tiene su particularidad, y así como Israel recibe apoyo de los Estados Unidos, Corea del Sur también recibe apoyo de los Estados Unidos. Lo que pasa es que Corea del Sur es un país mucho más pacífico que Israel, y no adoptó nunca con Corea del Norte la misma postura que Israel adoptó con Palestina. No creo que sean conflictos comparables de todos modos, pero sí creo que coincidir en algo que interpreto, vos me marcás, que es la diferente vara mediática para analizar diferentes sucesos del mundo, ¿no? Muchos hablan de que a partir de lo que sucede en la península de Corea puede estallar la Tercera Guerra Mundial. Como si el mundo en este momento no estuviera lleno de guerras, como si no hubiera guerras en Somalia, en Sudán del Sur, como si no estuviera capilarizado el conflicto en Nigeria, en África Occidental, como si India y Pakistán no estuvieran todo el tiempo al borde de una guerra nuclear, es decir, estamos en un momento muy tenso y muy violento del mundo, como si todos los días no se muriera gente en el Mediterráneo. Es decir, hablamos de la posibilidad de que haya una guerra cuando ya estamos plagados de guerra, y lo que hacemos es mirar aquellas guerras que los medios principales seleccionan. Y bueno, resulta difícil analizar también las verdaderas intenciones de Trump, ¿no? Quien se ha empeñado en poner en tensión los conflictos externos, quizá como una estrategia, ¿no?, para contrarrestar los importantes reveses que ha sufrido en los primeros meses de gobierno. La pregunta es, ¿cuál es el costo de esta provocación? ¿Hasta dónde se pueden llevar las amenazas? Es una pregunta que nos venimos haciendo con Trump desde que empezó la campaña presidencial. Luego ganó la presidencia y nos seguimos haciendo la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar Trump? ¿Quién es realmente? ¿Cuál es su límite? ¿Quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos? Arrancó su gobierno y todos pensábamos que iba a tener una relación mucho más cercana con Moscú, y que entonces lo que había dicho sobre Corea del Norte quedaba un poco en la nada, lo que había dicho sobre Siria quedaba un poco en veremos. Sin embargo, vira completamente y bombardea Siria, bombardea Afganistán, envía más tropas a las que ya había, porque parece que Estados Unidos no tenía presencia militar y ahora la venía teniendo y ahora la está reforzando. Con Donald Trump lo que tenemos es realmente un cambio de escenario. Eso es lo nuevo en esta situación. Corea del Norte es una dictadura hace mucho tiempo y viene haciendo ensayos armamentísticos hace mucho tiempo, y viene haciendo desfiles militares como los que salen en la CNN hace mucho tiempo. Lo novedoso es que enfrente hay un tipo que de la noche a la mañana puede cambiar de política, puede decidir bombardear, puede retirarse de repente. Lo que cambia es la aparición de un Donald Trump y su imprevisibilidad para manejar la política exterior.
か。そりゃ楽しみじゃのう。お、敵三卿は早うから来たのう。また偵察来ちゃったの。お父ちゃん、いいの飛行機もじゃ。よう晴れとるけ、はっきり残っとるの。今日は暑なるぞ。Weather observation plane easterly, calling Enola Gay, calling Enola Gay. Weather's fair and clear over Hiroshima. Condition favorable for bombing. Roger, Enola Gay. Getting ready to drop on target. お姉ちゃん、わしは先に学校へ行くぞ。あんちゃん、早く帰ってこいや。帰って船走らすんじゃけ。おう。約束だぞ。お父ちゃん、お姉ちゃん、早く来てみたいや。なんで？どうしたんじゃ。アリが家の中入ってくるよ。ものすごいね。こうなってるんじゃ。B じゃ。え？ B29じゃ。ほんとじゃ。いつの間に来たんじゃ。おかしいね。空襲警報ならんもんね。どうしたんだろう。Altitude 3,600 feet. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb.
¿Y cómo analizas del otro lado los mensajes que manda Pyongyang, que ha expresado que frente a la política de agresión estadounidense está preparada para una guerra total? ¿Qué clase de jugador es Kim Jong-un, Daniel? ¿Cuánto tiene que perder con esta guerra? Kim Jong-un es un joven de 34, 35 años. Yo muy poco a Lenin, a Marx, a la teoría comunista, yo solamente a su abuelo, Kim Il-sung, y que lo que ha llevado a Corea del Norte en el reemplazo de su padre son ciertos cambios, cierta introducción de política tecnológica y ha mantenido el desarrollo militar. Ahora, ¿qué país que sea realmente una amenaza intenta tirar un misil y falla? Como sucedió el otro día, ¿no? Yo creo realmente un país muy pobre, tiene el tamaño de Mozambique la economía de Corea del Norte. El PBI de Corea del Norte es equivalente al de Mozambique al de San Marino, digamos. Por más de que tenga una economía informal, donde la corrupción es moneda corriente, donde el contrabando es moneda corriente, no alcanza para ser un país grande. Ahora, destina mucho dinero al gasto militar, en ese sentido sería una ilusión no pensar que puede hacer mucho daño. Ahora, si ese daño es nuclear, ¿de qué escala puede tener ese daño? Es imposible medirlo. Pero lo cierto es que aún siendo todo lo poderoso que se dice que es Corea del Norte, no llega ni a los talones de la fuerza que puede tener solamente su vecino Corea del Sur, solamente si le sumamos los vecinos como Japón o Australia, estando Estados Unidos de por medio. El problema es que, como te decía antes, el régimen de Corea del Norte sabe que no tiene ninguna otra salida en caso de que lo estén por atacar que salir con los pies para adelante, como decimos en Argentina. Es decir, salir atacando es un régimen que es eso o nada, ¿no? Lo han llevado hasta un punto en el que la salida negociada, la salida política, la salida alternativa a la Armada no parece una posibilidad, y ellos han jugado todo el tiempo con llevar la solución a ese punto para que el punto de equilibrio sea mejor dejémoslo así para que no muera nadie, ¿no? Y bueno, permíteme aquí hacer un paréntesis, ¿no? Tú entiendo que has visitado el territorio norcoreano y bueno, estamos hablando de uno de los países menos documentados en el mundo, ¿no? Has tenido, digamos, el privilegio de conocer a fondo la problemática. ¿Qué clase de país es este, Daniel, gobernado bajo una estructura dinástica? ¿Cuánto más sostenible puede ser su modelo en el tiempo? Sí, no es sostenible por lo que sucede dentro. Es decir, es un país pobre, con poco acceso a tecnología, es decir, casi no hay medio de transporte, es decir, hay un tren que conecta con China y que es muy lento, hay algunos buses que han comprado nuevos, pero son muy reducidos los servicios y entonces hay mucha gente caminando y mucha gente en bicicleta y la gente del campo está muy desconectada. Hay una capital en la cual solo pueden vivir los más leales al régimen. Hay un culto a la personalidad total y absoluto. Hay un control total y absoluto de la información. Nadie puede manejar el archivo. Los periódicos se publican en vitrinas, no se imprimen diarios, es decir, que nadie puede quedarse con el diario de ayer. Se da una dinámica muy orwelliana al interior de Corea del Norte. Sin embargo, eso es lo más criticable y hay muchos más aspectos para criticar. Hay muchas cosas que no se saben y que probablemente sucedan, ¿no? Como los campos de trabajo forzados para lo que llaman los traidores. Bueno, pero por el otro lado también hay gente que, como en cualquier lado, aún en esas circunstancias, tiene una vida, entre comillas, habitual. Es decir, accede a la educación, todos tienen un porcentaje de alfabetización casi de cobertura total, el acceso a la salud
algunos dicen que no pasa lo mismo, ellos dicen que sí, pero luego realizan actividades artísticas, intentan sobrevivir, intentan comprarse una bicicleta, tienen una vida distinta en ese sentido, obviamente capitalista, pero como en cualquier lado intentan tener una vida normal, una rutina, una cotidianidad. No es eso, como arranqué diciéndote, lo que sostiene de todos modos a Corea del Norte, sino que lo que sostiene a Corea del Norte es que le conviene que Corea del Norte sea de esta manera a China, a Estados Unidos, a Corea del Sur, a Rusia, a todos los actores enfrentados. Porque por un lado es un tapón para China, que evita tener frontera con Corea del Sur. Como dijo en el momento Xi Jinping, a Estados Unidos no le gustaría tener un México hostil, del mismo modo que a China no le gustaría tener frontera con una Corea hostil. Y a Estados Unidos le permite, como te mencionaba en una respuesta anterior, justificar su presencia militar porque es una amenaza potencial, ¿no? Los que salen perdiendo son los coreanos, tanto los del sur, que pueden ser los primeros dañados con un ataque de Corea del Norte, como los propios coreanos del norte que no tienen acceso a muchísimos bienes, no tienen acceso básicamente a información y a la posibilidad de decidir sobre su propio régimen político, porque si bien hay elecciones, son realmente muy simbólicas, ¿no? No se presenta más que un candidato, básicamente. Entonces, lo que sostiene a Corea del Norte no es solamente este régimen, las cosas que hace este régimen, sino las cosas que desde fuera se permiten, ¿no? Precisamente eso quería preguntarte. ¿A quién puede dañar realmente Corea del Norte? Está claro que su vecino del sur es el país más amenazado, pero mucho se ha hablado sobre el desarrollo del programa nuclear de Pyongyang, ¿no? Con la pretensión de una bomba atómica y de la existencia de un importante armamento. Inclusive ha trascendido, lo leía antes de esta entrevista, que Pyongyang está desarrollando su misil de mayor alcance, ¿no? Conocido como el KN-08 o Hwasong-13, un misil que puede inclusive alcanzar las costas de Australia y de Estados Unidos. Habrá que ver qué tan fidedigna es esta información, lo he sacado de un medio que se precia de ser serio. ¿Crees que exista una amenaza real para Estados Unidos en un eventual contexto de guerra? Corea del Norte hizo 4 o 5 intentos en su historia de poner satélites en órbita. Por lo general los satélites tienen, la traducción al español sería estrella brillante 1, 2, 3. Hicieron 5 intentos, al menos. Nunca lograron poner un satélite en órbita y sin embargo lo siguen intentando. La lectura que se hizo habitualmente de esos intentos no es que en realidad querían un satélite, sino que lo que querían era demostrar que podían disparar lejos. Y creo que eso ha quedado claro, ¿no? Luego han hecho pruebas que algunos dicen que pueden haber sido nucleares. Lo que sucede es que no se sabe si fueron satisfactorias. La manera de medir eso es por las vibraciones que se generaron en el suelo después de esos ensayos. Y la comunidad científica que analizó esos ensayos no llega a estar de acuerdo en la idea de que hayan sido efectivamente nucleares o que haya sido la bomba de hidrógeno la que se ensayó el año pasado, creo que el año pasado. Entonces, a ver, Corea del Norte puede hacer mucho daño. Sería muy iluso en responder que no. Puede hacer mucho daño. Y es imposible medir la escala de ese daño. Lo que sí hay que remarcar es que en una hipotética guerra reanudada, aún con todo el poderío que haya podido desarrollar Corea del Norte, siempre va a ser mucho menor al que pueda tener Estados Unidos. En ese sentido, una hipotética guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte va a durar lo que decía Estados Unidos. ¿Puede salir más dañado que en otras guerras? Sí, claro, posiblemente Kim Jong-un esté mucho más armado de lo que estaba Saddam Hussein, por ejemplo. Que Estados Unidos decía que tenía armas químicas, recordemos, y finalmente no las tenía. Es decir, la versión de Estados Unidos sobre qué material armamentístico puede tener un país
después de lo que sucedió en Irak, no es confiable. Ahora, Corea del Norte es alguien para tener, sobre todo si uno está en Japón, en Corea del Sur o incluso en Australia, ¿no? Pero sigue siendo algo mucho menor a lo que tiene Estados Unidos. Mi mayor temor radica en lo que le pueda pasar a los coreanos, tanto del sur como del norte. Creo que la población civil de la península es la que puede terminar pagando todo este juego, que por ahora es retórico. De hecho ya lo pagan, porque lo pagan con libertades, lo pagan con dos sistemas que se han ido puestos a extremos, pero que son igualmente criticables. Pero todo este juego entre políticos, entre políticos de todo el mundo, digamos, no solamente de su propia península, mi mayor temor es que los que paguen sean los coreanos. ¿Y cómo se configurarían las alianzas en un eventual conflicto? Porque sabemos que Rusia y China han llamado a reducir el clima bélico y, bueno, a encontrar una salida negociada, pero también han puesto en alerta sus fuerzas armadas. Y, bueno, la historia del programa nuclear norcoreano incluye a China y a la ex Unión Soviética en materia de apoyo tecnológico. ¿Cómo crees que se configuraría el escenario, Daniel? Bueno, hay que estar muy atentos a cómo evoluciona día a día la relación entre la Casa Blanca y el Palacio de Tiananmen, digamos, entre China y Estados Unidos. Hubo un acercamiento en la semana que Donald Trump bombardeó Siria. De hecho, Donald Trump dijo que estaba comiendo torta de chocolate con Xi Jinping cuando dio la orden de bombardear. No me acuerdo si fue cuando bombardeó Siria o bombardeó Afganistán, pero fue en el mismo periodo de tiempo, en distancias muy cortas. Es decir, hay que estar muy atentos a la relación de Estados Unidos y China, porque ahí está la clave, ¿no? Si Estados Unidos decide abrir fuego hipotéticamente contra Corea del Norte, cambia mucho si le avisó a China, si es una amenaza también, un aviso contra China o no, porque, insisto, Corea del Norte no existiría sin China. Por allí ingresa el comercio, por allí es el sponsor principal, es quien lo ha sostenido, y China siempre ha jugado un papel dual. Por un lado lo sostuvo, pero por el otro le advirtió. Por un lado permite que se ofrece como mediador entre Kim Jong-un y las Naciones Unidas, pero por el otro se reúne también con Donald Trump y dice que va a tratar de hacer lo que pueda. Es decir, China es quien tiene la llave, ¿no? Y creo que si existe una mínima esperanza de salida pacífica, radica también en China, que es quien puede debilitar al régimen de Corea del Norte y hacer que este caiga sin la intervención de Estados Unidos. Lo que sucede es que no le interesa a China que ese territorio sea controlado por Donald Trump. Entonces, lo que hay que ver es cómo evoluciona la relación entre Estados Unidos y China. Por lo que podemos leer hoy, no hay un interés, y vos muy bien lo marcabas, de China en abrir un conflicto bélico abierto contra Occidente. Ellos tienen muchísimo más el hincapié puesto en la apertura comercial que en la posibilidad de una guerra. ¿Que está preparado? Sí, se ha desarrollado también militarmente muchísimo en los últimos años, y lo que sucedió en Siria ha hecho crecer la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Pero creo que para que se desate una guerra que ponga a Estados Unidos de un lado y a Rusia y China del otro, tienen que pasar cosas todavía más graves, ¿no? Con Donald Trump, insisto, nunca se sabe, pero creo que la clave, y me interesa mucho subrayarlo, está en cómo evoluciona la relación entre Xi Jinping y Donald Trump. Lo que sucede en Corea del Norte tiene mucho que ver con lo que se charla en esa mesa. Vamos terminando, Daniel, y muchas gracias por tu tiempo y valioso análisis. ¿Qué opinión te merecen estas primeras acciones de Trump en su política exterior? Se suman a su determinación contra Norcorea las medidas económicas, militares, políticas y diplomáticas contra Siria, también las hostilidades contra Irán. Ha dicho incluso que revisará los acuerdos nucleares de julio del año 2015 con este último país, al cual se comprometió Washington a respetar y, sin embargo, viola sus compromisos permanentemente. Yo me pregunto, ¿es Corea del Norte el verdadero peligro para el mundo? ¿Lo es Siria acaso? ¿O lo fue Libia? Por no hablar
de otros países como Rusia, Irán o Venezuela, este último declarado amenaza inusual y extraordinaria para Washington. ¿Cuál es el real peligro, Daniel, a tu entender? Sí, lo que sucede es, ¿quién es el mundo? Digamos, los ciudadanos de a pie, los políticos, Occidente, Oriente, los pakistaníes, los coreanos, los argentinos, los ecuatorianos, digamos. El mundo no es uno solo. En ese sentido, en el mundo haya tantas armas desperdigadas por ahí, haya estados que hayan desarrollado armas nucleares, van a ser peligrosos todos los que tengan armas nucleares. Se llame Vladimir Putin, se llame Donald Trump, se llame Kim Jong-un, tenga el nombre que tenga. Creo que el peligro para la humanidad radica en cualquier estado o en cualquier grupo organizado que tenga la capacidad de hacer daño, generar tragedias y matar gente, ¿no? Y hay muchos grupos organizados y hay muchos estados que en este momento están haciendo uso de esa capacidad, ¿no? Entonces, creo que Donald Trump, obviamente, por su poderío militar, tiene un potencial mucho más peligroso para algunos pueblos, pero no quiere decir que Kim Jong-un no pueda hacer lo suyo e igual generar masacres, ¿no? Es decir, creo que lo peligroso para el mundo es que siga existiendo el derecho a veto en las Naciones Unidas, que sigan existiendo armas nucleares y que las tragedias dependan de la decisión de un grupito cerrado de gente. Eso es lo verdaderamente peligroso. Ya lo decía Einstein, una cuarta guerra mundial se libraría con palos y piedras. Es difícil realmente pensar en un mundo después de una guerra nuclear, ¿no? Estamos hablando de que aquí está en juego la supervivencia humana. Pero además, en ningún lugar del mundo los ciudadanos de a pie exigen o piden una guerra. No hay ningún pueblo que esté clamando por una guerra. La gente quiere vivir en paz, quiere vivir su vida, quiere querer a alguien, estudiar, desarrollarse. Sí, hay ideologías encontradas, pero ningún pueblo realmente le pide a sus políticos la guerra. Las guerras son decisiones de políticos que trabajan para grupos económicos a los cuales les conviene la guerra. Si la guerra no fuera un negocio para determinados sectores, no habría guerras. Entonces, creo que son cosas que suceden en altas esferas y que es peligroso y que esas esferas son un grupo muy reducido de gente. La mayoría de la gente quiere vivir en paz. Daniel Wiesenberg, te reitero el agradecimiento. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Vamos con las conclusiones. Albores de guerra, esperemos que no. Lo cierto es que la escalada ha alcanzado tal nivel que ya es considerada por algunos como la mayor amenaza de guerra nuclear desde la crisis de los misiles que tuvo en vilo a todo el mundo en el año 1962. En un artículo publicado recientemente por The New York Times se habla de las diferencias entre Washington y Pyongyang como una crisis de los misiles de Cuba en cámara lenta. El diario neoyorquino apunta que cuando las ambiciones nacionales, el ego personal y un arsenal mortífero se mezclan, las posibilidades de un error se multiplican. ¿Cuáles serían las consecuencias de este conflicto? Que los vaticinios de Einstein no se cumplan. En este momento, la mayoría de las cabezas nucleares del mundo están en manos de hombres para quienes la idea de usarlas se está volviendo factible. Será hasta la próxima semana.